Muy bien, queridos estudiantes, tengan cada uno de ustedes muy buenos días. En primer lugar, darle la bienvenida a esta aventura virtual que quedará registrada en la historia de nuestras vidas. Y al mismo tiempo, agradecerles por apostar por el centro preuniversitario, que es más que una academia, porque están a un paso de ustedes en acceder a la vida universitaria. Y para lograrlo va a depender mucho de cada uno de ustedes, ya que nosotros los docentes solo somos esos transmisores de conocimiento y sembramos en cada uno de ustedes la semilla del saber. Entonces, jóvenes, no nos olvidemos de que en este proceso de enseñanza-aprendizaje, jóvenes, los principales protagonistas son ustedes. ¿Quieren ingresar a la universidad? Depende mucho de ustedes. Ya no depende de nosotros los docentes. Nosotros simplemente transmitimos el conocimiento, pero los que deben dar más del 50-80% son ustedes. No se olviden que detrás de cada uno de ustedes, detrás de cada vacante que existe en la universidad, depende mucho de lo que ustedes puedan aprender o de lo que ustedes puedan esforzarse para lograr ese anhelado ingreso a la universidad, jóvenes. El que les habla es el profesor Iván Ramos, docente en esta oportunidad de ustedes de Historia y Economía. Espero cubrir sus expectativas y si por X motivo surge alguna inquietud o alguna duda, me las hagan saber posteriormente. Muy bien, jóvenes. Voy a compartir mi pantalla para dar inicio a la actividad del día de hoy con el tema de historia, jóvenes, en lo que es historia. ¿Pueden divisar mi pantalla, jóvenes? Sí, Sí, profesor. profe. Sí, Muy profesor. bien. Muy bien, jóvenes. Entonces, Sí, vamos a profesor. comenzar el día de hoy con la semana número 1 en lo que concierne a historia, introducción a la historia. Sí, profesor. Muy bien. Semana 1, introducción a la historia. El que les habla, como ya les dije, es el profesor Iván Emeterio Ramos Flores, docente de Historia y Economía en este semestre o ciclo académico. Para hablar de historia, en este lapso de hora y media que tenemos, voy a hablar en cuanto a nociones generales de historia. Vamos a ver etimológicamente qué significa historia. Vamos a hablar sobre una definición, sobre las características, sobre los momentos, fuentes de la historia, ¿no? Etimológicamente, ustedes saben muy bien que historia procede del vocablo griego histos, ¿no? Procede del vocablo griego histos. Vamos a ver en cuanto a su teoría. Si hablamos de la teoría de la historia es la disciplina dentro de las ciencias sociales que estudia el pasado de la humanidad, pero también es la ciencia que estudia y sistematiza los hechos más importantes y trascendentes del pasado humano, es decir, va a estudiar todo lo que ya pasó, ¿no? Todo lo que pasó, los acontecimientos más trascendentes e importantes, ¿no? Y algunos de ustedes se preguntarán, profesor, ¿lo que está pasando hoy en día quedará registrado en la historia? Por supuesto, ¿no? Porque se dio la cuarentena o el aislamiento social a nivel mundial. Es un hito que va a pasar a la historia, va a pasar a la historia. Estos sucesos, jóvenes, son analizados y examinados en función de sus antecedentes, causas, consecuencias y en la acción mutua de unos sobre otros, con el propósito de comprender correctamente nuestro pasado, ¿no? Si hablamos de historia como ciencia,
se encarga de averiguar, jóvenes, la historia, hechos y procesos que ocurrieron y se desarrollaron en un pasado, valga la redundancia. Posteriormente, veamos el origen de la historia. Y cuando hablamos del origen de la historia como tal no tiene un origen definido, ya que es difícil establecer cuándo el hombre decidió registrar los eventos pasados como algo que contar a las generaciones futuras. Lo cierto es que se dice, jóvenes, el griego Heródoto, que fue el primer historiador, por eso es considerado como padre de la historia, él nos habla y nos dice que el origen de la historia se encuentra en la necesidad que tuvieron los pueblos primitivos de recordarse a sí mismos sobre su origen, es decir, esa es la interrogante que siempre nos hacemos, ¿no? En cuanto a la historia, ¿cuál es nuestro origen de nosotros como seres humanos sobre la historia? Y es por eso que surgen dos concepciones, ¿no? La concepción evolucionista y la concepción creacionista, ¿no? En la evolucionista el hombre fue evolucionando hasta llegar a ser hombre, y en la creacionista de que existe un ser supremo que nos ha creado, ¿no? Y eso lo podemos encontrar en la Biblia, en el libro de Génesis, que nos habla del origen del hombre. Entonces, posteriormente, nos preguntamos siempre, ¿para qué sirve la historia? ¿No? Es la pregunta que siempre nos formulamos. ¿Para qué sirve estudiar historia? Y tenemos aquí que la historia sirve porque nos permite conocer el pasado para entender el presente y proyectarnos hacia el futuro con lecciones aprendidas y retos por lograr. ¿Qué quiere decir? Que la historia es como un espejo que hace de que nosotros miremos lo que ha pasado antiguamente y no volvamos a caer en el mismo error, ¿no? Les voy a poner un ejemplo. Lo que pasó en este año con la pandemia, el presidente Martín Vizcarra decretó inamovilidad y cuarentena para aquellas personas que radican en este país. Entonces, pero dice acá que tenemos que proyectarnos a un futuro con lecciones aprendidas. Entonces, ¿qué hizo Martín Vizcarra? Viendo el ejemplo de Italia, España, que la pandemia, los casos se incrementaban y morían miles de personas diariamente, él decidió convocar a todo el pueblo peruano a una inamovilidad, no amparada en la constitución política, pero sin embargo, a pesar de que él tomó las medidas del caso, sin embargo, hoy tenemos más de 500.000 de personas contagiadas. Entonces, nos ha servido de algo tener como espejo lo que pasaba en Italia y lo que pasó en España. No, jóvenes, muchas veces las personas de nuestro país no tenemos una cultura de responsabilidad, ¿no? Que quiere decir que todo lo que ha acontecido en otros países no nos ha servido absolutamente de nada. Pero la historia es lo que busca eso, es de que nosotros nos proyectemos a mejorar nuestro futuro para poder lograr ciertos retos, ¿no? Para poder lograr ciertos retos. Por lo tanto, cuando hablamos de historia, también tenemos que hablar de un objeto de estudio, ¿no? El objeto de estudio, tenemos aquí, tiene como objeto de estudio el pasado de la humanidad y como método el propio de las ciencias sociales. En otras palabras, el objeto fundamental del estudio es la historia del hombre. Eso es el objeto fundamental del estudio de la historia, ¿ya? Jóvenes, por lo tanto, veamos también otro acápite acá, importancia de la historia. ¿Por qué es importante la historia? Primero, porque permite una mejor comprensión del presente de la sociedad, que quiere decir que en base a lo que nosotros hemos pasado, hemos vivido, en base a eso, jóvenes, vamos aprendiendo muchas cosas para no caer en lo que es errores que se cometieron anteriormente. Entonces, jóvenes,
Segundo punto, desarrolla un profundo sentido crítico. Debemos aprender a pensar, a razonar. Otra importancia de la historia, aproxima al estudiante a la metodología de la investigación científica. Jóvenes, ¿qué quiere decir? Hoy en día lo que buscamos nosotros como educadores es de que el alumno sea investigativo, empiece a indagar por sus propias fuentes. Y eso de repente es una de las ventajas que se está viviendo, se está palpando con esta educación remota o educación a distancia o educación virtual. ¿Qué quiere decir? Que el estudiante está siendo autónomo. ¿Por qué? Porque es el estudiante quien se preocupa por aprender. Quiere decir que no solamente se queda con lo que el docente le dice, lo manifiesta, sino que el estudiante también empieza a indagar, a investigar otras fuentes. Contribuye al desarrollo de las facultades cognitivas, ¿no? A tener un sentido, a pensar, razonar, a darnos cuenta que todo lo que ha pasado no es en vano, sino que eso nos sirve para proyectarnos a formar una sociedad mejor. Otra importancia, desarrolla en el alumno sentido de identidad nacional y cultural, jóvenes, que quiere decir que todos los sitios históricos que han pasado ayudan a que nosotros tengamos más identidad nacional. Por ejemplo, vamos al año 2010, la selección peruana de fútbol. Y decían, hoy juega la selección peruana, ¿para qué voy a ver? Para que pierda, no me voy a ver. Entonces no había una identidad nacional, ¿cierto? Pero sin embargo, a partir del año 2018, cuando la selección ya empezó a jugar mejor los partidos y de repente clasificó al Mundial, hoy todo el mundo, cuando va a jugar la selección peruana, ¿qué es lo que hace? Se viste de blanco y rojo, ¿cierto? O de rojo y blanco. Se va a vestir, ¿por qué? Porque se va a identificar con el país donde vive, ¿no? Y también hay que tener una identidad cultural, jóvenes, es decir, no avergonzarnos de nuestras raíces, no avergonzarnos de las diferentes músicas que tenemos, el negroide, la marinera, el huayno, ¿no? La cumbia, que son oriundas de nuestro país. Otra importancia, permite el estudio de otras culturas y realidades sociales. Y por último, enriquece las facultades de análisis, síntesis e inferencias, jóvenes. Esto va de la mano con la investigación científica. Debemos aprender a analizar, hacer una síntesis e inferir, jóvenes, adelantarnos a los hechos, proyectarnos hacia un futuro. Posteriormente, vamos a ver las características de la historia, ¿no? Y dentro de las características de la historia tenemos, dice, la historia se caracteriza por la reunión de información y acomodo lógico. Y por ello, la definición de historia es originaria inicialmente del griego histopía y de ahí pasó al latín historia y su significado sería el de investigación, información. Es por ello que dentro de las características vamos a encontrar que una característica ciencia. ¿Por qué? Porque tiene como objeto el estudio del pasado de la humanidad y posee un método para que para que algo sea ciencia, tiene que tener un método de estudio, ¿no? Otro tenemos humanística racional, es decir, estudia al hombre en la interacción con la sociedad y se basa en fundamentos históricos. También es autorreveladora, explica quién es el hombre partiendo de sus datos, es decir, de todo lo que se ha recogido. Posteriormente tenemos otra característica que es selectiva, porque selecciona los hechos más importantes de la sociedad. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú vas a hacer un libro y vas a poner en tu biografía, no vas a contar todas las cosas que tú has hecho, sino ahí va los acontecimientos más resaltantes. Entonces lo mismo pasa en la historia. Va a seleccionar los hechos más importantes de la sociedad, ¿no? La caída de las Torres Gemelas, la pandemia del año 2020, ¿qué más? La Revolución Francesa, ¿qué más tenemos por ahí? ¿No? Y van apareciendo de repente, más adelante van apareciendo otros acontecimientos que van a marcar la historia. Es irreversible, ¿por qué? Porque los acontecimientos no se repiten.
porque los acontecimientos que pasaron nos deben servir como experiencia. Otra característica, tiempo y espacio, los acontecimientos son fechados y localizados, que quiere decir que no se registran al azar, sino que tienen una fecha y se localizan en qué lugar se originaron. Seguidamente, vamos a ver que esta historia tiene algunas ciencias auxiliares, es decir, estas ciencias auxiliares van a ser aquellas que de una y otra manera van a contribuir al estudio de la historia, ¿ya? Al estudio de la historia. Y dentro de estas ciencias auxiliares tenemos, primero, la geografía, que no está en la diapositiva. ¿Y qué hace la geografía? Indica el lugar o espacio de los hechos ocurridos. Posteriormente tenemos la cronología, que ubica el acontecimiento histórico en el tiempo. Luego tenemos otra ciencia auxiliar, que es la antropología, y estudia al hombre como especie zoológica. Como especie zoológica. Luego viene la etnografía, que clasifica y describe las razas. No nos olvidemos que vivimos en un país en la cual existen muchas etnias. Por lo tanto, si hablamos de etnias, estamos hablando de la ciencia auxiliar etnología, que se encarga de estudiar cada raza en particular. Cada raza en particular. Posteriormente hablamos de la paleontología, que estudia los restos fósiles de animales y vegetales que se suscitaron, se fueron recogiendo a nivel con el devenir de los años. Posteriormente tenemos la heráldica, que estudia historia de escudos y armas. Luego tenemos otra ciencia auxiliar, que es la numismática, que estudia las monedas y medallas especialmente antiguas. Otra ciencia auxiliar, diplomática, que se encarga de estudiar los documentos oficiales. Tenemos la arqueología, que estudia y describe e interpreta las civilizaciones antiguas a través de los monumentos, obras de arte, utensilios y los documentos que se han conservado hasta la actualidad. Pero también existe otra ciencia auxiliar de la historia, que es la bibliografía, que estudia los libros o textos. Posteriormente, vamos a ir viendo las fuentes de la historia. Las fuentes de la historia constituyen la materia prima, jóvenes. Es decir, comprenden todos los documentos, testimonios, objetos que nos transmiten una información significativa referente a los hechos que han tenido lugar, especialmente en el pasado. Y estas fuentes de la historia son directas o indirectas. Las directas, dice, son una fuente directa, es todo aquello que forma parte del hecho histórico. Va a formar parte del hecho histórico. Y las indirectas son el resultado del estudio o investigación del hecho histórico. Esas son las fuentes de la historia, directas e indirectas. Posteriormente, tenemos los tipos de fuentes. Hablamos de unas fuentes escritas, ¿ya? Que estas fuentes escritas suelen ser más objetivas que las fuentes orales, ¿ya? ¿Por qué? Porque son más tangibles, es decir, en cuanto a su estructura, y no se pueden cambiar, es decir, quedan registradas dentro de la historia. Pero hay que verificar, jóvenes, ¿qué quiere decir? Que no por el hecho de que estén escritas sean verídicas, ¿no? Sino que hay que ir verificando, porque no todo lo que se encuentra es real, sino por eso Raymond Manco decía, tócame que soy realidad, ¿cierto, jóvenes? Entonces, eso va a pasar en tipos de fuentes escritas, y están conformadas por los diferentes documentos, ya sean papiros, algunos textos que se han encontrado. Otro tipo de fuente son las fuentes orales, ¿ya? Se basan en la memoria, jóvenes, ¿ya? Pero no son muy objetivas y tampoco son tangibles. ¿Por qué? Porque no se pueden observar, son testimonios. Acá tenemos como ejemplo testimonios directos, es decir, se han transmitido de generación en generación. Y muchas veces, si te das cuenta y has jugado alguna vez al teléfono malogrado, te das cuenta que las fuentes orales no son tan verídicas como parecen, ¿no? Entonces, por eso es bueno
de que se empiece a revisar o estudiar. Como tercer tipo de fuentes tenemos las fuentes materiales. Cuando hablamos de fuentes materiales, son objetivas, lógico. ¿Por qué? Porque se pueden palpar, se pueden tocar, es decir, son tangibles, se pueden percibir por nuestros sentidos. Ejemplos, tenemos ahí los edificios, los objetos de arte, herramientas, restos humanos, entre otros. Posteriormente, hablamos de las fuentes incográficas. Y estas fuentes incográficas, como su nombre viene de inco, que habla de imágenes, acá hablamos también de las obras de arte que se suscitaron a lo largo de la historia. Posteriormente tenemos el último tipo de fuente de la historia, las fuentes audiovisuales, que hoy en día ya se puede recopilar algunos acontecimientos a través de grabaciones de audio o video. Se pueden recopilar y con estos avances tecnológicos se capturan en tiempo real los acontecimientos. Vamos a ir viendo la periodización de la historia. Y cuando hablamos de la división y periodización de la historia, se conoce como periodización al campo de las ciencias sociales que trata de dividir la historia, en distintos periodos que poseen unos rasgos comunes entre sí, lo suficientemente importantes, jóvenes, como para hacerlos cualitativamente distintos a otros periodos. ¿No? Y aquí hablamos de una división clásica de las edades de la historia, y si hablamos de una división clásica de la historia, nos estamos refiriendo al alemán Cristóbal Celarius, quien hace la división en edad antigua, edad media y edad moderna. Pero también existe otra teoría que habla de la división materialista de la historia. Y esta división materialista de la historia tiene a dos representantes. Si hablamos de materialista, nos estamos refiriendo al socialismo, a Karl Marx y Federico Engels, que son los precursores de esta división materialista de la historia. Y ellos hablan también de tres etapas de una comunidad primitiva: el esclavismo y feudalismo y el capitalismo. Por lo tanto, para poder hablar de la historia, tenemos que hablar de una prehistoria. Y si hablamos de una prehistoria, estamos hablando de que esta prehistoria habla de la aparición más o menos del hombre. Sí. Posteriormente, esta prehistoria se va a basar a través de edades. Tenemos una edad de piedra, que se remonta más o menos a unos 2,5 millones de años. Hablamos de una edad de los metales, y dentro de esa edad de los metales hablamos de la edad de cobre, de la edad de bronce y de la edad de hierro. En la edad de piedra, los primeros hombres utilizaban, como su nombre lo dice, en una edad de piedra, utilizaban o fabricaban herramientas de piedra. En la edad de los metales esto va a ir mejorando, ¿no? En cuanto a sus herramientas, van a utilizar ya los metales. Posteriormente, hablaremos de la historia. Y si hablamos de la división o periodización de la historia, hablamos de una edad antigua, una edad media, una edad moderna y una edad contemporánea. Si hablamos de una edad antigua, estamos hablando de la invención de la escritura. Ahí inicia la edad antigua y va a culminar con la caída del Imperio Romano, cuyo acontecimiento da origen a la edad media. La edad antigua, la edad media, no nos olvidemos que tuvo mucha influencia en cuanto al cristianismo. La edad moderna inicia con la toma de Constantinopla y termina con la Revolución Francesa, que da origen a la edad contemporánea. Muy bien, jóvenes, eso es en cuanto al tema de historia. Quiero continuar con lo que es
el curso de economía. Espero cualquier inquietud lo podamos hacer llegar a través del correo que figura en la diapositiva, y ahí tienen ustedes mi número de teléfono. Cualquier consulta, cualquier inquietud, me las hagan saber, jóvenes, ¿ya? Muy bien. Posteriormente, voy a hablar del curso de economía, que es el curso que me imagino para muchos de ustedes están postulando a ciencias económicas, ¿no? Contabilidad, administración, y les sea de mucha utilidad, jóvenes. Muy bien, voy a compartir la pantalla. ¿Pueden ver la diapositiva, jóvenes? Sí, profesor. Sí, profe. Sí, Profe. Muy bien, jóvenes, listo. Economía. Cuando hablamos de economía, hablamos como tema número 1, fundamentos de la economía como ciencia, ¿no? Ahí nuevamente, ¿qué espeso eres, profesor? Otra vez has puesto tu nombre. ¿Qué vamos a hacer, pues, jóvenes? Así son las diapositivas. Ustedes saben que hoy en día todo es auditoría, ¿cierto? Derechos de autor. Semana número 1. Y al hablar de economía, vamos a hablar de los siguientes. En este primer tema, primero de la etimología de la economía, como primer punto. Como segundo punto, vamos a hablar de la definición de economía. Como tercer punto, hablamos de economía política. Como cuarto punto, vamos a hablar de la importancia de la economía en nuestras vidas. Como quinto punto, vamos a hablar de los fines de la economía. Como sexto punto, vamos a hablar del objeto de estudio de la economía. Y como el último punto, la evolución de las actividades de economía. Damos inicio con el primer punto, que es etimología. Es decir, etimológicamente, ¿qué significa la palabra economía? La palabra economía proviene de dos vocablos griegos, ¿cierto? Oikos, que quiere decir casa, y nomos, que quiere decir administrar, ¿no? Ahí tenemos las dos palabras, oikos, nomos. Haciendo una unión de estas dos palabras quedaría oikonomos y okonomos, que quiere decir el arte de administrar la casa. Es el arte de administrar la casa, ¿no? Entonces, la economía se basa en eso, en administrar, en satisfacer nuestras necesidades. Son los temas que van a surgir a lo largo de todo este ciclo, ¿no? Vamos a hablar del mercado, de la microeconomía, a lo largo de todo este ciclo de 12 semanas. Entonces, etimológicamente, vuelvo a repetir, economía proviene de dos vocablos griegos, oikos, nomos, que quiere decir, haciendo una unión, oikos nomos, que quiere decir el arte de administrar la casa. La economía se encarga del estudio de la satisfacción de las necesidades humanas mediante bienes que, siendo escasos, tienen usos alternativos entre los cuales hay que optar o elegir. Aquí más o menos nos da una noción general, que quiere decir que si se encarga de satisfacer las necesidades humanas, es decir, nosotros por naturaleza el ser humano vive necesitado, es decir, tiene necesidades ilimitadas, ¿no? Que me hace falta tal cosa, yo quisiera esta cosa, esta otra cosa. Entonces, tenemos múltiples necesidades, las necesidades del ser humano son ilimitadas. Pero dice acá, estos bienes que nos sirven para satisfacer las necesidades son escasos, dice, es decir, los recursos son escasos. Por lo tanto, tenemos que usar, dice acá, usar alternativas, es decir, ver otras opciones para poder satisfacer de una y otra manera ciertas necesidades, ¿no? Y ahí eso va a depender de nuestra condición económica. Si hablamos de la definición de economía, nos remonta a dos conceptos. Una, que nos dice que es una ciencia de la escasez, es decir, la economía es así, decimos que es una ciencia de la escasez, ¿por qué? Porque va a ser ella quien va a determinar el precio de los productos en el mercado, es decir, a través de la oferta y la demanda.
hoy en día, o hace 3 días atrás, el limón estaba escaso, ¿cierto? Ante escasez del producto, ¿qué quiere decir? Que el precio sube. Por lo tanto, lo que antes encontrabas 20 limones por un sol, ahora solamente encuentras 5 limones por un sol, ¿no? Entonces, eso es la oferta y la demanda, más o menos como ejemplo. Decimos que es una ciencia social, ¿por qué? Porque busca satisfacer de una y otra manera las necesidades del ser humano, esas necesidades múltiples que tenemos. Por eso decimos que la economía es una ciencia social. Jóvenes, posteriormente vamos a ir viendo en lo que concierne a economía política. El término de economía política aparece en el año de 1615 con Antonio de Montretien, es decir, con este personaje, que ya en su obra Economía Política ya empieza a hablar de economía y política. Toda ciencia que se fusiona con la política, si no es bien administrada, se va en declive, ¿cierto? Todo. Entonces, usted sabe muy bien que el chisme va volando, ¿cierto? Así va volando y para colmo como teléfono malogrado. Pero en este caso, en la economía política, no pasó como un teléfono malogrado, sino que llegó hasta Inglaterra. Y es William Petit quien ya empieza a hablar de economía política. Así en sí la palabra. Y en su obra Aritmética Política. Luego van pasando los años y llegamos al año de 1776 y es justo ahí donde aparece el padre de la economía moderna, más conocido como Adam Smith. Y él tiene un libro que se trata de riqueza de las naciones, ¿no? Es por eso que a Adam Smith se le atribuye como el padre de la economía moderna y a Jenofonte como el padre de la economía antigua. Ya, jóvenes. Posteriormente, hablamos de la importancia de la economía. Profesor, ¿es importante estudiar la economía? Claro que es importante estudiar la economía, porque permite conocer y explicar los diferentes problemas económicos que va a afrontar nuestra sociedad, tratando de buscar solución, jóvenes. Entonces, la importancia porque va a permitir conocer y explicar los diferentes problemas económicos que afronta nuestra sociedad. Y es así, a raíz de esto, aparecen las diferentes escuelas académicas, como por ejemplo la escuela clásica, neoclásica, la escuela fisiocrática, ¿no? La monetarista de Milton Friedman, y van apareciendo otras escuelas económicas para dar respuesta a los diferentes problemas económicos que aqueja a la sociedad según ese contexto. ¿Ya, jóvenes? Posteriormente se puede decir que busca mejorar la situación económica de los hombres jóvenes, busca mejorar la situación económica de los hombres en la sociedad. Es decir, jóvenes, de una y otra manera, lo que busca la economía es que nosotros mejoremos nuestra situación económica. Mejoremos nuestra situación económica. ¿Sabe cómo? A través de ciertas actividades económicas. No nos olvidemos que hoy en día todo nos cuesta, nada es gratis. ¿Quieres tener algo? Ahorra. ¿Ya? ¿Quieres comprarte algo? Ahorra. Y en nuestro país no hay una cultura ahorrativa, lamentablemente, como en los Estados Unidos o países europeos. Un adolescente o un joven a la edad de 18, 19 años ya tiene ahorrado cierto dinero. Por eso que las películas o las series europeas o estadounidenses nos muestran jóvenes de 18 años que viven ya en ciertos departamentos, ¿ya? Fines de la economía. La economía tiene dos fines. Tiene un fin teórico y un fin práctico. El fin teórico permite explicar los diferentes problemas económicos. Va a permitir explicar los diferentes problemas económicos. Ya es algo, es decir, muy bien, quiero aprender a manejar una moto, tienes que saber que primero, la teoría, ¿cierto? Porque si no sabes nada de teoría, estás perdido en el espacio. Primero es lo teórico.
Y eso es lo que la economía va a permitir explicar los diferentes problemas económicos. Solamente explica nada más. Pero cuando ya hablamos de un fin práctico, este fin práctico lo que busca es lograr el bienestar de la humanidad con la plena satisfacción de sus necesidades. Es complicado, es como les vuelvo a repetir. Muy bien, estás aprendiendo a manejar moto, teoría ya sabes bien, pero cuando hablamos de la práctica, hablamos de que de una y otra manera muy bien. Ya sé la teoría, cómo voy a, la moto tiene que estar en neutro, tengo que encender la moto, ponerla en primera, acelerar un poquito y soltando el embrague y voy a... Muy bien, pero cuando estás aprendiendo a manejar esa moto, no vas a rogar que ningún semáforo te encuentre en rojo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las personas que no saben que estás aprendiendo a manejar moto, o si supieran también te van a hacer recordar a todita tu generación. Lo que en la práctica es diferente. En la práctica es complicado, ¿cierto? Por eso digo, cuando es diferente, lo teórico con lo práctico es diferente. Y la economía pasa lo mismo. La práctica lo que busca es lograr el bienestar de la humanidad, satisfaciendo las necesidades. Si no se pueden cubrir, dice que podemos reemplazar por otras cosas, pero siempre y cuando se busque satisfacer. Muy bien, dentro de la economía también hay un objeto de estudio, y este objeto de estudio va a ser el conjunto de actividades económicas que realiza el hombre para poder satisfacer sus múltiples necesidades. ¿Ya? Sus múltiples necesidades. Vuelvo a repetir, el ser humano tiene necesidades ilimitadas, es decir, tiene muchas necesidades. Pero lamentablemente tenemos que ser realistas que existen recursos escasos. No todas nuestras necesidades se pueden satisfacer, ¿no? Y para poder satisfacer esas necesidades existen ciertas actividades económicas, como por ejemplo, ahí podemos ver en la imagen, a través de algunas actividades económicas, como pueden ser agrícolas, ¿no? A través de la industria, a través del sembrío de ciertos artículos de pan llevar, a través de fábricas, no sé, eso ya lo tendrá que ver cada uno, de qué manera puede satisfacer ciertas necesidades. Como voy a repetir hoy, porque nada hoy en día es gratis, tenemos que trabajar. ¿Quieres tener algo? Trabaja, ahorra. Es decir, la actividad económica o actividades económicas del hombre, ese es el objeto de estudio de la economía. Posteriormente, vamos a ir viendo la evolución de la economía a lo largo de toda la historia. Primero hablábamos de una comunidad primitiva, su estructura económica era totalmente atrasada, ¿qué quiere decir? Que el hombre era recolector. Una de las características del hombre era recolector, era nómade o era sedentarista, ¿cierto? Por lo tanto, pues, si hablamos de recolector, este hombre solamente se satisfacía sus necesidades con lo que la naturaleza le brindaba, nada más. No se preocupaba por un mañana. Es decir, simplemente con lo que la naturaleza les daba para comer, ellos felices y contentos. Pero en la actualidad ya no somos así, ¿cierto? Cuanto más tenemos, más queremos. Esa es la realidad económica de muchos de nosotros. Luego pasamos de la comunidad primitiva al esclavismo. Es decir, este esclavismo de una y otra manera aumenta la productividad del trabajo. ¿Por qué? Porque se utiliza al hombre como herramienta viva de trabajo, es decir, como bestias de trabajo, a los famosos esclavos. Aquí empieza a existir un amo y un esclavo. El amo era dueño de la vida de ese esclavo no tenía ningún derecho, no era dueño ni de su propia vida, ¿no? Y hacía lo que el amo le pedía. En pleno siglo XXI, todavía este esclavismo se puede ver en algunos países, y sin ir muy lejos aquí en nuestro país, ¿no? Por lo que pasó hace unos años atrás en la empresa Nicolini, en las condiciones en las que se contrataron a esas personas que murieron incendiadas dentro de un container, ¿cierto? Pero todo eso muchas veces es por la desconfianza que existe entre nosotros los peruanos. ¿Qué pasó? Estos señores estaban necesitados de querer trabajar, y eso es lo que pasa muchas veces, ¿no? Cuando estás necesitado por trabajar, no importa aunque te den cierta cantidad de dinero que sea mucho menor al sueldo mínimo, que es 930, aceptas el trabajo porque necesitas el trabajo. ¿Por qué? Porque
tienes que satisfacer una necesidad que es la alimentación. Pero sin embargo, muchas veces las condiciones en las que te contratan no son las adecuadas, porque muchas veces te contratan y no tienes un documento que avale de que estás trabajando para cierta empresa. ¿Qué pasaría si mueres? Nada, no hay un documento que acredite de que tú has trabajado para cierta empresa. Por eso, en pleno siglo XXI hablamos de esclavismo todavía. Luego hablamos del feudalismo, ¿no? En el feudalismo se va a hablar de dos divisiones de las clases sociales, se dividen en dos clases sociales, la de los señores feudales y la de los campesinos y siervos. Entonces, jóvenes, es aquí donde todavía un siervo es diferente a un esclavo. El siervo ya tenía derechos, era dueño de su propia vida, podía tener una familia, pero todo lo que él trabajaba, todo lo que él realizaba, le pertenecía al señor feudal, al señor feudal. Luego aparece el capitalismo, ¿no? Que va a surgir ahí una nueva clase social y hablamos de la burguesía. Y si hablamos de la burguesía, hablamos de que esta burguesía posee los nuevos medios de producción, como por ejemplo las manufactureras, las fábricas. Eso es el capitalismo. Es decir, los capitalistas son aquellas personas que tienen dinero, que muchas veces solamente ven sus necesidades personales, individuales, y eso lo podemos palpar hoy en día en nuestro país, ¿no? Lo podemos palpar en nuestro país. Con esto de la pandemia lo podemos palpar, es que los capitalistas, los empresarios solamente ven sus intereses personales, jóvenes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque de una y otra manera, eso es lo que ha pasado. El préstamo que se les ha dado a las grandes empresas, como eso Reactiva Perú, ¿a quién está beneficiado? A las pequeñas y medianas empresas, no, ha beneficiado a las grandes empresas. Y estas grandes empresas, que de una y otra manera, de repente con el devenir de los días, con el paso de los días, ¿qué es lo que va a hacer? Si no quieren pagar ese préstamo, se van a declarar en bancarrota. Y ese préstamo queda prácticamente al aire. ¿Y quién va a pagar ese préstamo? Nosotros, con todos los impuestos. Pero ese es el capitalismo. Luego hablamos de un socialismo. Decía el socialismo, ahí dice, es una doctrina sociopolítica y económica basada en la propiedad y la administración colectiva de los medios de producción, con el fin de alcanzar una distribución más equitativa de la riqueza, es decir, que a todas las personas les den lo que le corresponde equitativamente, ¿no? Equitativamente. Pero de una y otra manera, jóvenes, tampoco no es la solución ante una situación económica. ¿Por qué? Porque nosotros nos acostumbramos a recibir todo del Estado. Por ejemplo, lo que el Estado está haciendo hoy en día, los famosos bonos que está dando a las personas, de una y otra manera, hace de que tú ya no quieras hacer, como el Estado me va a dar tanto, yo acepto lo que el Estado me da. Y entonces ya no critico, no le juzgo, no importa si robe o no robe, yo soy feliz con tal que me dé lo que me corresponde. Y eso no es el caso, ¿no? Posteriormente hablamos del comunismo. Su nombre, comunismo, viene de común, es decir, que se le van a eliminar todas las clases sociales. No va a haber clase alta, clase media, clase baja, porque de una y otra manera, esto lo que busca, vuelvo a repetir, es eliminar las clases sociales. La pregunta es, ¿en nuestro país se dará? Es utópico, ¿verdad, jóvenes? Es utópico porque yo te pregunto, los grandes capitalistas van a querer donar parte de sus patrimonios económicos, de sus empresas al Estado. No. ¿Por qué? Porque solamente lo único que les interesa a ellos es la parte personal, que sus empresas no caigan, que sus empresas de una y otra manera sigan surgiendo. Al final de cuentas, jóvenes, todo lo que uno consigue no se lleva, queda en, no, salvo que quieres que te entierren como se enterraban a los primeros pobladores peruanos, ¿cierto? Con todo el oro que has conseguido, te entierren ahí, ¿no? Para que al día siguiente tus hijos vayan a desenterrar vayan al cementerio y te desentierren y saquen todas las cosas de valor y vuelvan a enterrarte como también, ¿sí? Entonces, muy bien, jóvenes, eso es en cuanto al tema de economía y cívica. Disculpen, a historia y economía,
Por lo tanto, espero haber sido claro con esas dos ponencias. Espero haber sido bastante claro, jóvenes, y haber contribuido de una y otra manera con sus expectativas. En el lapso de los minutos que quedan vamos a ir resolviendo y trabajando los ejercicios prácticos que tienen de historia y tienen de economía. Ya, jóvenes, si de repente pueda surgir alguna inquietud, me las hacen saber, ya, jóvenes.